En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Muy bien, pues vamos a continuar nuestros santos ejercicios en este día tercero ya. Y vamos a introducirnos en una meditación que San Ignacio denomina de los 3 pecados. En primer lugar, me vais a permitir que recuerde algo que ya sabéis, los que habéis hecho otras veces ejercicios ignacianos, pero que conviene tener en cuenta. Los santos ejercicios, según San Ignacio, abarcan 4 semanas. Cuando se hacen tal y como aparecen en el libro de los ejercicios, suelen durar 30 días, un mes completo, y se distribuye la materia en 4 semanas, como hemos dicho. En la primera semana se suelen meditar las verdades eternas, es decir, meditaciones acerca del pecado, del infierno, del juicio y de la muerte. Todo ello, según San Ignacio, con el fin de llevar al corazón a una verdadera conversión hacia Dios. Y conviene que esas meditaciones se hagan y no se supriman de los ejercicios. Conviene que se dedique un tiempo de los santos ejercicios para contemplar, como hemos dicho, estas verdades eternas. La realidad del infierno, la realidad del juicio, ¿verdad? La realidad de la muerte, lo que llamamos los novísimos, con el fin, como decimos, de encaminar o dirigir el corazón hacia una verdadera conversión a Dios. En la segunda semana se medita preferentemente la vida oculta del Señor y un poco también de la vida pública, y San Ignacio intercala algunas meditaciones típicamente ignacianas y de los ejercicios, que son, por ejemplo, la del reino de Cristo, la meditación de las 2 banderas, la meditación de los 3 binarios, o los 3 grados de humildad. La tercera semana, como ya muy bien sabéis, se suele dedicar a meditar la pasión del Señor, y la cuarta semana la dedicamos a meditar la resurrección. Bien, pues son muchas cosas, mucha materia, pocos días y poco tiempo para poder desarrollar todo esto. Por lo tanto, como entenderéis muy bien, hay cosas que tengo que suprimir, que doy más o menos por entendidas, incluso los que tenéis la posibilidad de acudir al libro de los ejercicios espirituales, podéis, aparte de esta meditación que escucháis por la radio, también aprovechar para añadir otras meditaciones que ayuden a completar estos ejercicios. Fijaos que si son pensados, o así se los inspira el Señor a San Ignacio, para 30 días, nosotros que vamos a hacer 7 meditaciones a una por día en una semana, pues es poco tiempo. Bien, pues vamos a continuar. Esta meditación de los 3 pecados que ahora os propongo se podría dividir como en 3 apartados. En primer lugar, el pecado de los ángeles. En segundo lugar, el pecado de Adán, de nuestros primeros padres, y en tercer lugar, el pecado de cada alma. Si nos paramos a meditar en el pecado de los ángeles, que es el primer punto de esta meditación, quizá a lo mejor podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo como consagrado? ¿Qué puede aportar esta meditación a mi vida de consagración al Señor? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué me puedo aplicar yo de esta meditación? ¿O qué conclusiones puedo sacar
para mi vida práctica y mi entrega al Señor? Pues fijaos que podríamos decir que entre los ángeles y los consagrados hay una gran semejanza. Sí, una gran semejanza. Los ángeles fueron predilectos entre las criaturas. Nosotros, los consagrados, sin merecerlo, sin que haya ningún mérito por nuestra parte, sino por pura misericordia de Dios, que nos ha llamado a esta vida consagrada, podemos decir con plena confianza y a la vez con plena satisfacción que somos también predilectos del Señor. Por lo tanto, ahora entendéis muy bien esta semejanza que quiero hacer en esta primera meditación entre los ángeles y las almas consagradas. Dios nos ha dado la gracia de la vocación y todas las gracias que necesitamos para responder generosamente a esta vocación que el Señor nos da. Conviene destacar que Dios no pide algo sin dar las fuerzas para poder corresponder a lo que nos pide. En Dios pedir es dar, y por lo tanto, cuando el Señor nos ha llamado a la vida consagrada, también nos da las gracias necesarias para poder responder a esta vocación, a la consagración. Bien, pues los ángeles abusaron de los dones de Dios y precisamente pagaron a su Creador con la ingratitud, con la soberbia y con la infidelidad. Fijaos, los ángeles creados por Dios pagan a su Creador con ingratitud, con soberbia y con infidelidad. Y esto hace que algunos ángeles sean arrojados para siempre al infierno. Podemos decir que el pecado del consagrado, el pecado del religioso, de la religiosa, es algo similar. El alma consagrada es un alma que Dios ha colmado de gracias, de dones, en la que Dios ha puesto sus esperanzas. Podemos decir, ¿verdad?, que la vocación a la vida consagrada es como una vocación angélica, angelical. Dios nos ha llamado a gastar nuestra vida delante de Él, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra salud, nuestros dones, todo lo que Dios nos ha dado, ponerlo delante de Él. El consagrado, como hemos dicho ya en alguna meditación, es apartado del mundo, sin dejar el mundo, pero apartado del mundo para dedicarse única y exclusivamente a Dios. Por lo tanto, insisto, y esto no es algo romántico o piadoso que quiero decir, no, lo digo muy seriamente. La vocación a la vida consagrada es una vocación angelical. Es una vocación como de ángeles, aquí en la tierra, sin olvidarnos de la tierra, pero con el corazón puesto plenamente en Dios. Es por lo tanto una vida que debe ser de una oración altísima. La vida consagrada debe ser de una delicadísima caridad en el trato con Dios y con los hermanos. Vivir solo para Dios, ocupado solo de Dios, pendiente solo de Dios. Ese es nuestro ideal. Esa debe ser nuestra santa obsesión. Esa debe ser nuestra preocupación, ser cada día más de Dios. Y todo eso, ¿dónde ha quedado después de tantos años de vida consagrada? Muchos de los que estáis haciendo estos santos ejercicios sois consagrados que lleváis ya mucho tiempo desde que profesasteis. ¿Dónde ha quedado ese fervor primero, como hemos visto en otras pláticas?
¿Acaso hemos perdido esa generosidad en la entrega? Esto debemos preguntarnos. Cuando entramos en la vida religiosa, ¿verdad? Qué ilusión, qué ganas de entregarnos, de hacer mortificaciones, de vivir lo que veíamos que vivían nuestros hermanos en el convento, en el monasterio, y cómo hemos ido aflojando en todo eso hasta el punto de perder la ilusión. Y hemos ido bajando también el listón de nuestro ideal. Ya no aspiramos a esa vida angelical que debe ser la vida de los consagrados. Bien, pues esto es un punto que tenemos que tratar y que debemos contemplar y meditar en estos santos ejercicios. He sido llamado a una vocación angelical y por el contrario, ¿cómo está siendo mi vida? Vamos a dedicar unos minutos a pensar sobre este punto. El segundo punto de esta meditación de los 3 pecados que propone San Ignacio es el pecado de nuestros primeros padres. Sabemos muy bien y conocemos de memoria el relato de la creación. Dios crea al hombre y a la mujer y los coloca en el paraíso. Y verdaderamente es un paraíso, pues no tienen que luchar contra sus concupiscencias, ni tampoco con peligros exteriores del mundo. ¿Verdad? El único mandato es no comer de ese árbol. Pero Dios los preserva de innumerables peligros, situándolos en ese paraíso. Y así como mirando el pecado de los ángeles, decíamos que el religioso es también el predilecto de Dios, podemos decir que así también mirando a nuestros primeros padres, podemos decir que el consagrado, el religioso, la religiosa, de vida activa o de vida contemplativa, ha sido también puesto por el Señor en un paraíso. Dentro de la vida religiosa bien vivida, y esto lo quiero subrayar, vida religiosa bien vivida, ahí el consagrado se ve libre de muchos peligros del mundo. Cuando en una comunidad religiosa hay una verdadera tensión por la santidad, un verdadero espíritu y deseo de entrega, donde se vive la observancia, el cumplimiento de las constituciones, en una comunidad donde se guarda el silencio, donde se es fiel a la oración, donde se cumple perfectísimamente con la obediencia no solo exterior, sino también interior. Es un paraíso aquí en la tierra. Podemos decir que el consagrado entonces se ve libre de muchos peligros que hay en el mundo y a los cuales tienen que enfrentarse muchas veces los seglares. El consagrado, especialmente el religioso y la religiosa, se ven lejos de muchas tentaciones y, gracias a ese ambiente de fervor y de tensión por la santidad, pues se ofrece un escenario, podríamos decir, o mejor dicho, un ambiente propicio para el ejercicio de las virtudes, el vencimiento propio, la mortificación y tantos medios que hay en la vida consagrada para poder llegar a la unión con Dios, que es lo verdaderamente importante y para lo que nos consagramos a Dios. Supongo que me estaréis escuchando muchos religiosos y religiosas también de vida activa, algunos dedicados al trato con los enfermos, otros con los pobres, a dar clase. No nos hicimos religiosos para ser un magnífico o brillante profesor. No se hizo religiosa para ser una excelente enfermera.
No. Entramos en la vida consagrada para ser de Dios y para que Dios disponga de nosotros como a Él le plazca. Es verdad que con una inclinación a un cierto carisma en el cual podemos desarrollar esa llamada que el Señor nos ha hecho, pues es distinta una congregación que se dedica a la enseñanza que una que se dedica a la atención de los pobres o que se dedica a cuidar a los enfermos. Pero sin perder y olvidar lo más importante, que es ser de Dios. Por lo tanto, podríamos decir, y repito, que cuando en una comunidad reina un verdadero espíritu y tensión por la santidad, esa comunidad se convierte en un paraíso aquí en la tierra. Santa Teresa de Jesús decía algo que a mí me gusta repetir mucho y que a veces no se termina de leer completamente, porque ella dice, refiriéndose a sus conventos, a sus palomarcicos, dice ella, esta casa es un cielo si pueda verlo en la tierra. Y efectivamente, cuando uno visita alguna de estas comunidades de vida contemplativa, donde viven radicalmente la pobreza, la clausura, la obediencia, la mortificación, lo primero que sorprende es la alegría y el fervor que se respira en esa santa casa. Bien, pues ya lo decía Santa Teresa de Jesús, esta casa es un cielo si pueda verlo en la tierra, pero la santa continúa diciendo algo que no podemos perder de vista. Esta casa es un cielo si pueda verlo en la tierra para quien se contenta solo de contentar a Dios y no hace caso de contento suyo. Efectivamente, ¿qué razón lleva la santa doctora de Ávila cuando ella afirma de sus conventos que son un cielo aquí en la tierra, pero para quien se contenta solo de contentar a Dios y no hace caso de contento suyo? Cuando en una comunidad hay un verdadero olvido de sí mismo, de buscar el bien de los demás, de servir a los hermanos, de poner todo lo que somos a disposición de los otros, de dejar incluso a veces que nos desprecien o que nos puedan pisotear, o como dice San Juan de la Cruz, mire que ha venido al convento a que unos le labren, y unos le labrarán de palabra y otros de obra. Bueno, pues cuando hay un verdadero deseo de santidad, todo eso se ve desde Dios y dentro del plan de Dios que me quiere hacer santo. Y por lo tanto, esa casa, efectivamente, esa comunidad, ese monasterio, ese convento, se convierten en un cielo aquí en la tierra. Por el contrario, cuando en una comunidad lo que reina es el egoísmo, las críticas, los juicios, los enfrentamientos, las disputas, las envidias, los celos, los dimes y diretes, pues entonces esa comunidad es un infierno y es imposible vivir. Pues bien, la Santa de Ávila lo repite, esta casa es un cielo, si puede haberlo en la tierra, para quien se contenta solo de contentar a Dios y no hace caso de contento suyo. Llegados a este punto de esta meditación en el contexto de estos santos ejercicios, me parece oportuno dedicar unos minutos a revisar nuestra vida de comunidad y de fraternidad. La mayoría de los que estáis haciendo estos santos ejercicios habéis sido llamados por el Señor a una vida de comunidad. Quizá a lo mejor los esté haciendo algún ermitaño. Bendito sea Dios. Pero la mayoría vivís en comunidad. Y por lo tanto debemos preguntarnos exactamente cómo vivo yo la vida de comunidad y de fraternidad. ¿Es mi comunidad, mi convento, la casa donde vivo, un verdadero cielo aquí en la tierra? Y vamos a hacernos estas preguntas. ¿Es un lugar, mi comunidad, donde hay
y reina un verdadero deseo de santidad? ¿Reina entre los que forman mi comunidad una verdadera caridad? Podrían decir de nosotros: mirad cómo se quieren, mirad cómo se aman. Esto tenemos que preguntárnoslo muchas veces. ¿O hay, por el contrario, dentro de mi comunidad críticas, juicios, distintos bandos, grupos? Qué triste cuando hay una comunidad que está dividida. Cuando vas a visitar a una comunidad y luego te enteras que este grupito es de un bando, este otro grupito es de otro. ¿Cuánto daño hace eso a esa comunidad, a esa congregación, a la Iglesia entera, al cuerpo místico de Cristo? La división en las comunidades. Sin embargo, qué delicia cuando se visita una comunidad y uno observa que hay un único corazón y una sola alma, como quería San Agustín, ¿verdad? Se nota, se percibe, se ve una unidad en los criterios. Yo como sacerdote lo he notado muchas veces, ¿no? Cuando visitas una comunidad, especialmente de contemplativas, dices una cosita, todas se ríen a la vez, o todas callan a la vez. Es como una sintonía que hay en la que se respira pues una verdadera unidad. Bien, pues tenemos que revisar todo esto. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que una comunidad, un convento, un monasterio, en el que, como hemos dicho, tienen que vivir almas con una vocación angelical, delicadísimas en la caridad, olvidadas de sí, se pueda dar estos enfrentamientos? ¿Cómo puede ser que haya una palabra más alta que otra? ¿Cómo puede ser que se dé una palabra hiriente, un comentario que humille o que haga daño al otro? Todo esto hay que revisarlo a la luz de Dios y pedirle al Señor que extinga esto de nuestro corazón y de nuestras comunidades, que seamos uno, que tengamos un único corazón y una sola alma. Pues vamos a dedicar un momento de oración y de reflexión para ver todo esto, no con el fin de ver aquel miembro de mi comunidad que cae en este pecado. No se trata de eso, porque a veces se nos da muy bien, ¿verdad?, ver los fallos de los demás. Es que en esta comunidad, ¿cómo voy a ser santo? Imposible. Con esta hermana, con este hermano, con el carácter que tiene, con esa forma de ser, imposible. Si yo estuviese en otra comunidad, entonces sí podría ser santo, ¿verdad? A veces caemos en esa tentación de soñar con la comunidad ideal, con los hermanos ideales, sin faltas. Eso no existe. No perdáis el tiempo en eso, sino todo lo contrario. Allí donde Dios nos ha puesto, allí donde el Señor nos ha plantado, tenemos que florecer y no ver en esas dificultades un obstáculo para la santidad, sino todo lo contrario. Ver ahí el lugar donde el Señor quiere que yo me haga santo. Pues vamos en silencio a pensar sobre esto. Vamos a continuar con este tema, ¿verdad?, que es tan interesante y tan práctico para nosotros que vivimos en comunidad, y ver delante del Señor qué podemos hacer y qué hay en nuestras manos, ayudados por su gracia, para poder hacer de nuestra casa ese cielo en el que el Señor tenga sus delicias. Verdaderamente, la vida de comunidad a veces no es fácil, porque cada uno tenemos nuestro carácter, nuestra forma de ser, ¿verdad? Pero cuando esto se vive desde un verdadero deseo de santidad, pues se convierte en un precioso modo de poder ejercitar las virtudes.
tenemos un ejemplo precioso para la vida de comunidad, que es el de Santa Teresita del Niño Jesús. A mí a veces me hace gracia cuando, ¿verdad?, la gente lee a Santa Teresita, especialmente los más jóvenes y sobre todo seglares, y se quedan simplemente en lo exterior, no llegan a profundizar en lo que fue la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. A veces es muy común, ¿verdad?, en las parroquias, cuando una joven empieza a dar signos o indicios de vocación, enseguida el director espiritual o el párroco le deja que lea Historia de un alma. Bueno, pues es una maravilla, le hace mucho bien, ¿verdad? Pero yo creo que no llega a entender bien a Santa Teresita hasta que esa persona no entra en la vida religiosa y no conoce lo que es vivir en comunidad, compartiendo ese espacio con otras personas. Bien, pues dice Santa Teresita del Niño Jesús en Historia de un alma. Fijaos qué palabras dichas por una santa, doctora de la Iglesia, y con qué sentido común me vais a permitir que lo lea. Dice ella: hay en la comunidad una hermana que tiene el don de desagradarme en todo. Sus modales, sus palabras, su carácter me resultan sumamente desagradables. Sin embargo, es una santa religiosa que debe ser sumamente agradable a Dios. Voy a parar aquí un momento para comentar esto que nos dice nuestra querida Santa Teresita del Niño Jesús. Dice ella: hay en la comunidad una hermana que tiene el don de desagradarme en todo. Fijaos. Pues ella experimenta también lo que tantas veces nos ha pasado a nosotros en la vida de comunidad, que no sabemos por qué, pero hay alguien, o a veces no es uno solo, sino que son varios, que por la razón que sea, tampoco a veces sabemos exactamente por qué, pero tienen el don de desagradarnos. Dice Santa Teresita: sus modales, sus palabras, su carácter me resultan sumamente desagradables. Pero ella, como santa que es, dice: sin embargo, es una santa religiosa que debe ser sumamente agradable a Dios. Esto es muy bonito porque Santa Teresita no intenta justificarse, sino que está viendo que el problema está en cómo vive ella esa situación. El problema no es la hermana que le está haciendo sufrir, no es la hermana que tiene un carácter difícil, que le desagrada, sino que ella es consciente que el problema está en cómo vive ella eso. Recuerdo la visita canónica a un monasterio donde iban pasando cada una de las hermanas, ¿verdad?, a hablar. Y pues qué edificante, ¿no?, cuando se le preguntaba qué mayor obstáculo encuentra en la vida de comunidad. Y todas y cada una de ellas, sin saber que se les iba a preguntar eso, iban respondiendo: pues la mayor dificultad para las hermanas debo ser yo por mi carácter, por mi forma de ser. Qué bonito es esto, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que a veces nos pasa. No, es que esta hermana es así y me hace la vida difícil y así no puedo ser santo y así es imposible. Hasta que no la quiten, hasta que no la cambien o hasta que no me cambien a mí, no puedo ser santo. No. ¿Cuál es la mayor dificultad de la...? Pues soy yo, que también con mi carácter, con mi forma de ser, pues hago sufrir a los demás. Pues vamos a seguir con Santa Teresita, ¿verdad? Dice ella: hay una hermana que tiene el don de desagradarme en todo. Sus modales, sus palabras, su carácter me resultan sumamente desagradables. Sin embargo, es una santa religiosa que debe ser sumamente agradable a Dios. Y sigue diciendo Santa Teresita: entonces, para no ceder a la antipatía natural que experimentaba, me dije a mí misma que la caridad no debía consistir en simples sentimientos,
sino en obras, y me dediqué a portarme con esa hermana como lo hubiera hecho con la persona a quien más quiero. Cada vez que la encontraba, pedía a Dios por ella, ofreciéndole todas sus virtudes y sus méritos. Sabía muy bien que esto le gustaba a Jesús, pues no hay artista a quien no le guste recibir alabanzas por sus obras. Y a Jesús, el artista de las almas, tiene que gustarle enormemente que no nos detengamos en lo exterior, sino que penetremos en el santuario íntimo que Él se ha escogido por morada y admiremos su belleza. Qué palabras tan dulces y tan encantadoras, ¿verdad?, las de nuestra querida Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Cómo lucha ella, dice, para no ceder a la antipatía natural que experimentaba? Me dije a mí misma que la caridad no debía consistir simplemente en sentimientos, sino en obras. Y me dediqué a portarme con esa hermana como lo hubiera hecho con la persona a quien más quiero. Esta es la heroicidad de Santa Teresita del Niño Jesús. No es su enfermedad, que efectivamente fue algo heroico como la vivió, no fue las dificultades que encontró con su madre priora, como todos conocemos y sabemos, sino que fue esta heroicidad a la hora de vivir la caridad, mártir de la caridad. Sigue diciendo ella en Historia de un alma: no me conformaba con rezar mucho por esa hermana, que era para mí motivo de tanta lucha. Trataba de prestarle todos los servicios que podía, y cuando sentía la tentación de contestarle de manera desagradable, me limitaba a dirigirle la más encantadora de mis sonrisas y procuraba cambiar de conversación, pues como dice la imitación, mejor es dejar a cada uno con su idea que pararse a contestar. Con frecuencia también fuera de la recreación, quiero decir durante las horas de trabajo, como tenía que mantener relación con esta hermana a causa del oficio, cuando mis combates interiores eran demasiado fuertes, huía como un desertor. Como ella ignoraba por completo lo que yo sentía hacia su persona, nunca sospechó los motivos de mi conducta y vive convencida de que su carácter me resultaba agradable. Un día en la recreación me dijo con aire muy satisfecho más o menos estas palabras: ¿querría decirme, hermana Teresa del Niño Jesús, qué es lo que la atrae tanto de mí? Siempre que me mira, la veo sonreír. Fijaos, qué maravilla lo que nos da a conocer en esta confidencia que es Historia de un alma, Santa Teresita del Niño Jesús. Le dedica a aquella hermana que tenía el don de desagradarla en todo, la mejor de sus sonrisas. Hasta tal punto que esta hermana, cuando muere Santa Teresita del Niño Jesús, está convencida de que ha sido la preferida, la predilecta de la hermana Teresa del Niño Jesús. Podría seguir contando anécdotas de la vida de nuestra Santa de Lisieux, pero no voy a seguir. Podéis ir a Historia de un alma y repasar la forma heroica con la que vive la caridad esta doctora de la Iglesia, tan joven pero tan recia en la entrega al Señor. Pues queridos consagrados, vamos a pedir nosotros también esta gracia de vivir nuestra vida de comunidad como un verdadero lugar donde el Señor quiere que nos santifiquemos, que ayudemos a los demás a la santidad y que nuestras comunidades sean ese verdadero paraíso aquí en la tierra, el cielo si puede haberlo en la tierra.